de origen árabe palestino, sobre un tema que, como decíamos, tiene orígenes antiguos, históricos, pero que las potencias coloniales, sobre todo Inglaterra y Francia, y después Rusia y Estados Unidos, han creado inclusive fomentado problemas en la región, porque se podían poner de acuerdo como antes todas las tres religiones monoteístas y tener criterios comunes, ¿no? Por supuesto, incluso en la política o en la convivencia, en la sociedad de los pueblos del Medio Oriente, los árabes, persas, turcos, nunca se basaron los conflictos en razones étnicos o en razones religiosas. Siempre eran, digamos, conflictos políticos que se podían dar, tanto en Medio Oriente como en cualquier parte del mundo. Pero una vez que se presencia la intervención francesa, inglesa, de Rusia y de Estados Unidos más tarde, camuflajeada, bueno, con intereses, camuflajeada con llamados a respeto a los derechos de las minorías, llamados a respetar o proteger algunas minorías que otras, respeto al derecho derechos humanos, son los mismos conceptos que utilizan en varias partes del mundo, pero en la práctica, en el terreno, no han generado más que división, guerra, odio y, por supuesto, desestabilización. El concepto de Estado-Nación en el Medio Oriente nació muy mal. No fue producto de, digamos, de un desarrollo del sistema feudal al sistema capitalista como se generó en Europa, que vemos hoy en día, no sé, un Estado francés, un Estado alemán, definiciones un de territorio, Estado-nación. Población, idioma. Pero en el Medio Oriente, bueno, fue debido a un acuerdo entre Sykes-Picot, Gran Bretaña y Francia, que, bueno, trazaron con todo el sentido de la palabra las fronteras entre un país y otro, dividieron lo que históricamente fue un solo pueblo, históricamente fue un conjunto geográfico, político, religioso, social, y no se bastaron con eso, sino también, bueno, impusieron contra toda la voluntad del pueblo palestino y la voluntad de todos los pueblos, bueno, un ente sionista que está profundamente relacionado con los intereses tanto de Gran Bretaña y Francia en su momento y después, bueno, con el gobierno de los Estados Unidos. Y si bien analizamos, muy neutros, no podemos o no tenemos que ser palestinos o árabes como para entender por qué se han acelerado los conflictos desde el 1948 hasta el sol día. Bueno, vemos que la única entidad foránea de toda la región es la entidad sionista. Si las comunidades judías sufrieron un holocausto en Europa, sufrieron una persecución, ¿qué tienen que ver con los pueblos árabes o el pueblo palestino de pagar los platos rotos de los nazis alemanes, que hoy en día salen con otro discurso bastante nazi, pero hoy en día nadie lo señala? ¿Por qué? Porque es contra el pueblo palestino, no es contra las comunidades judías. Sale los diplomáticos, la ministra de Exterior de Alemania, a justificar con todo el sentido de la palabra el bombardeo contra civiles palestinos en Gaza. Decenas de miles de palestinos, más de 20.000 niños, más de 9.000 mujeres, destrucción completa de la infraestructura, dejar en operativo más de 33 hospitales y centros de salud en una zona geográfica no supera 365 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de menos de la mitad del distrito capital de Caracas, es decir, una zona muy pequeña y muy densamente poblada. Israel lanzó más de 70.000 toneladas de explosivos contra esa zona, es decir, más de 4 bombas atómicas de las que sufrió Hiroshima y Nagasaki en su momento. Y esa ministra de Exteriores de Alemania sale a decir que, bueno, la población civil palestina pierde el derecho a la protección porque está resistiendo o porque ellos consideran que el movimiento Hamas es un movimiento terrorista. Algo que, bueno, nosotros como palestinos o cualquier pueblo, diría yo, no espera la legalidad ni de Alemania ni de cualquier otro país. Antes de terminar, porque es interesante, sobre todo en este proyecto de paz, de acuerdos, la firma reciente del cese de fuego y la prolongación, ¿qué tiene que ver la política de Trump? ¿Cambiará la situación en el Medio Oriente? Bueno,
Por supuesto, Trump viene con otra mentalidad muy diferente a la de Biden y a toda la administración demócrata. Él quiere concentrarse en, según por lo menos lo que él declara, quiere concentrarse a solventar, a solucionar todos los problemas que tiene internamente con Estados Unidos y disminuir todos los conflictos, las guerras a nivel internacional, disminuir la intervención estadounidense en esa región o en otra región del mundo. Esperamos que se traduzcan esos discursos en el terreno, pero tanto Trump como cualquier otro dirigente del mundo occidental tienen que entender, tiene que aceptar y tiene que llevar a la acción que el pueblo palestino existe en su tierra no como habitante, sino como dueño, propietario milenario de esa tierra. Tiene que reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, el derecho del pueblo palestino a la construcción de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital y, por supuesto, el retorno de más de 6 millones de refugiados palestinos a sus ciudades y a sus aldeas. Cualquier otra solución no sería más que un analgésico o un antiinflamatorio para toda esa zona que pudiera dar unos plazos antes de la gran explosión como la hemos presenciado hace más de un año, más de 15 meses de esa guerra de genocidio que llevó a cabo Estados Unidos a Israel en reacción, en respuesta a una operación legítima de la resistencia palestina, como bien fue legítima la resistencia del pueblo venezolano, como bien es legítima la resistencia del pueblo argelino, como bien lo fue la resistencia del pueblo sudafricano y de los vietnamitas. Los palestinos somos tan humanos como cualquier otro pueblo del mundo. Esa propaganda sionista de inhumanizar, deshumanizar al pueblo palestino y hacer ver que todos los palestinos son antisemitas y tenemos nosotros los palestinos que pagar los platos rotos que se cometieron en Europa a lo largo de miles de años, no va a generar sino más odio, más sangre y más violencia, y por supuesto nosotros no queremos seguir en este ciclo indefinido ante la insistencia de los gobernantes sionistas de no reconocer los derechos inalienables del pueblo palestino. Llamamos, por supuesto, siempre a la paz, pero la paz tiene que reconocer esos derechos inalienables del pueblo palestino. No podemos concentrarnos solamente en la seguridad nacional del Estado sionista de Israel. Fíjate, todas las declaraciones del mundo occidental demuestran un racismo inédito, cuando hablan simplemente de ellos llaman rehenes israelíes en la Franja de Gaza, y se les olvida más de 15.000 prisioneros palestinos, algunos de ellos superan 40 años en prisión, otros más de 46.000 palestinos que fueron asesinados en esos 15 meses de guerra, de genocidio, y eso demuestra, por supuesto, esa complicidad, digamos, con el genocidio que se lleva a cabo desde la prensa y desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Ayer tuvimos a Milos Alcalay, embajador, nos dio una visión sobre el Medio Oriente. Queremos tener también la visión de un palestino, además incorporado a la cultura venezolana, profesor universitario, y seguimos, como siempre, con los análisis internacionales. Seguiremos ahora con un tema mucho más liviano, que es la gastronomía y la diplomacia, con especialistas en la materia. Regresamos.